Buenos días. Gracias por acompañarnos hoy en este webinar sobre la evaluación clínica y radiográfica de las lesiones óseas. Un agradecimiento especial a la doctora Karen Nagel Harding y a Herbert Global Orthopedics por invitarme a hablar hoy sobre este tema. Mi nombre es Deepak Ramkumar y soy el cirujano ortopédico de tumores en el Hospital Lee y el Centro Médico en Burlington, Massachusetts, que es un suburbio a las afueras de Boston. Se me pidió que presentara un manual y una guía rápida para el estudio de nuevas lesiones óseas y que ayudara a definir un marco para reconocer las lesiones malignas y preocupantes de las que tienen más probabilidades de ser benignas. Además, también me pidieron que hablara un poco sobre el diagnóstico y la estadificación para ayudar a todos los participantes en este seminario web a diagnosticar y tratar rápidamente los tumores óseos en la medida adecuada. Sin más preámbulos, vamos a empezar. De entrada, diré que realmente no tengo ningún interés financiero relevante ni relaciones que revelar. Puede que hable del uso de ciertos implantes que han recibido una aprobación de acceso ampliado o de uso compasivo por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos, pero intentaré limitar todo el debate al tratamiento de fármacos en la etiqueta si acabamos hablando de alguno de ellos. Los principales objetivos de la charla de hoy son discutir la evaluación de las lesiones óseas solitarias, tanto de etiología benigna como maligna. Quiero revisar un enfoque sistemático para la evaluación de radiografías de nuevas lesiones óseas y ayudar a desarrollar el diagnóstico diferencial, tanto para entidades benignas como malignas. También comprenderemos los rasgos característicos de las lesiones malignas y benignas en las radiografías y distinguiremos entre ellas. Y comprenderemos las indicaciones para la derivación a un equipo de oncología ortopédica, incluidos los signos de advertencia en la historia, el examen físico o en los hallazgos radiográficos y de imagen. Para empezar, las lesiones óseas, como todos sabemos, pueden ser de etiología maligna o benigna. Con diferencia, las etiologías benignas son significativamente más comunes, casi 100 veces más comunes que las malignas, especialmente en la población pediátrica y adolescente. El uso de un enfoque sistemático para evaluar las radiografías y las lesiones puede ayudar a diagnosticar más eficientemente estas lesiones óseas y minimizar las pruebas diagnósticas invasivas y costosas, potencialmente dañinas, y los costes sanitarios innecesarios asociados. Así que realmente, la evaluación de cualquiera de estas lesiones debe comenzar con una evaluación clínica, y que realmente requiere una historia clínica completa, examen físico y el examen de la radiografía de presentación inicial. Hay algunos elementos en los diferentes componentes de esta evaluación que realmente podrían ayudar a reducir el diagnóstico diferencial para algunas de estas lesiones. Por ejemplo, en los antecedentes, el factor más importante es la edad. Hay ciertas lesiones que tienen predilección por ciertos grupos de edad, y y tener una comprensión de estos realmente puede ayudar a reducir el diferencial rápidamente. Por ejemplo, en la primera década de la vida, las lesiones más frecuentes que vemos son la displasia osteofibrosa y la histiocytosis de células de Langerhans. A principios de la segunda década de la vida, realmente vemos sobre todo tumores benignos, como defectos osteocondrales, displasias fibrosas, osteocondromas, fibromas no alfa-espinales, defectos fibrosos corticales, etc. A mediados o finales de la segunda década. Así que al final de la adolescencia, es cuando empezamos a ver algunas de las etiologías malignas, como el osteosarcoma y el sarcoma de Ewing. Y luego hay ciertas listas de estos prototípicos adolescentes tempranos, como la edad 13, o así, lesiones que el Dr. Mankin ha acuñado como lesiones bar mitzvah. Y estos incluyen condroblastomas, osteoblastomas y osteoidoctiomas. En general, en el paciente mayor de 40 años, los diagnósticos más comunes para cualquier lesión ósea nueva, especialmente las lesiones líticas, son la enfermedad metastásica de otro origen primario, el carcinoma, la discrasia de células plasmáticas, como el plasmocitoma, o el mieloma múltiple y los linfomas. Del mismo modo, en la anamnesis se puede obtener mucho de la historia del dolor en sí. La mayoría de las lesiones benignas suelen descubrirse incidentalmente y son asintomáticas en el momento de la presentación. Típicamente, el niño ha tenido alguna otra lesión, practicando un deporte u otra cosa, y se le hacen radiografías por una razón u otra. Y se hace una observación incidental de una lesión en ese campo de visión de la imagen. La mayoría de ellas no requieren más estudios si se demuestra definitivamente que son de naturaleza benigna, y eso, a menudo, puede hacerse con un diagnóstico radiográfico solamente. Pero luego hay ciertos patrones en la historia del dolor, específicamente que pueden asociarse con tumores específicos. Por ejemplo, el dolor agudo o el dolor nocturno, que suele aliviarse de forma inminente o inmediata con el uso de antiinflamatorios no esteroideos, suele ser muy característico del osteoidoquioma. El dolor rápidamente progresivo, con un componente interno, que a menudo despierta al niño del sueño de forma constante, y que no suele aliviarse con NSAIDs, puede asociarse a un tumor óseo maligno. Del mismo modo, un dolor de aparición lenta, sordo y no progresivo puede asociarse a lesiones benignas agresivas, como condroblastomas, fibromas condromixoides o tumores de células en cadena. Además,
Es importante fijarse también en algunos de los síntomas asociados. En muy raras ocasiones, la presentación de ciertos tumores puede asociarse a síntomas adicionales, como los síntomas de tipo B. Estos síntomas del clúster B son cosas como fiebres, empapamiento, sudores nocturnos, pérdida de más del 10% del peso corporal en los últimos 6 meses. Y esos son a menudo asociados con linfomas especialmente, pero también con enfermedad metastásica. Las fiebres y los escalofríos también pueden estar asociados al sarcoma de Ewing o a la osteomielitis, dos enfermedades en las que hay fases inflamatorias activas. En cuanto a la evaluación clínica, la exploración física es muy importante en los pacientes pediátricos. Es importante establecer sus parámetros de crecimiento, incluidos la altura y el peso, y su posición en las tablas de crecimiento correspondientes. Diversas enfermedades, como la exoptosis hereditaria múltiple y la enfermedad de Ollier, pueden cursar con baja estatura. No solemos hacer esto como cirujanos ortopédicos, pero un examen EIT. Así que el examen de cabeza, oídos, ojos, nariz y garganta es también muy importante, porque ciertas condiciones y hallazgos que se ven en esos exámenes pueden estar asociados con síndromes específicos y específicos. Tumores óseos extrínsecos. Así, por ejemplo, cuando se miran los oídos y se ven signos de otitis media crónica o refractaria con cicatrización de las membranas timpánicas, por ejemplo, como se muestra en esa segunda figura a la derecha, que podría estar asociada con la histiocytosis de células de Langerhans. La microecantosis o los dientes flotantes también pueden representar afectación mandibular con HCL. Al centrarse específicamente en el examen MSK, usted quiere buscar la ubicación y el tamaño de las lesiones y evaluar si hay sensibilidad ósea asociada, inflamación ósea o articular asociada con deformidad. Cosas como la displasia osteofibrosa o la exosis hereditaria múltiple a menudo se presentan con deformidades óseas que pueden captarse solo con una inspección general. Siempre hay que evaluar la función neuromuscular de la extremidad y asegurarse de que no hay indicios definitivos de compromiso neurovascular. Normalmente, los tumores óseos benignos no suelen causar compromiso neurovascular, pero si tienen un componente de tejido blando agresivo o están comprimiendo estructuras neurovasculares, que a menudo pueden verse en tumores muy agresivos, incluyendo tumores malignos. Y eso es algo importante para evaluar y documentar desde el principio. También hay que ver si las lesiones son palpables. La mayoría de las lesiones óseas están contenidas dentro de la ventana cortical del hueso, y por lo general no están en la superficie, con la excepción de los condromas periósticos y osteocondromas. Muchas veces, si eres capaz de palpar una lesión real, eso también puede darte una pista sobre la etiología. Así que en esta figura de arriba a la derecha, puedes ver el ejemplo de un tumor maligno, con una masa de tejido blando fungiforme que se extiende por la cara medial de la rodilla. Obviamente eso parece muy preocupante, y lo más probable es que sea un tumor óseo maligno. Abajo, usted puede ver algunos ejemplos de exostosis hereditaria múltiple, con evidencia de varias deformidades articulares que usted está viendo debido a los osteocondromas múltiples y condromas que se conforman en esa condición. El examen dermatológico es un componente importante, así como muchos síndromes se asocian con manifestaciones cutáneas específicas, que a menudo se pueden ver en un examen de la piel. Es importante asegurarse de que usted está buscando cosas como pecas axilares y buscando lesiones en la piel, específicamente, porque, como he mencionado, pueden estar asociados con una condición sindrómica subyacente, que puede ayudar a dilucidar la etiología de la lesión que usted está viendo. Así, por ejemplo, las máculas café o ley son un buen ejemplo. Caseole máculas son estos parches planos de decoloración de la piel, que se puede ver en y alrededor del torso. Se han asociado a dos enfermedades distintas, como el síndrome de McCune-Albright, que es una displasia fibrosa poliastótica con anomalías endocrinas, o síndrome de Maser-Abaud, así como a la neurofibromatosis de tipo 1. Así que hay dos descripciones específicas para las manchas de café Ayei, y tendemos a caracterizarlas basándonos en algunos en los Estados Unidos. Así que tenemos un tipo de lesión que se llama costa de lesión principal. Pero esencialmente, si nos fijamos en los bordes de la lesión, es muy irregular y rugosa apariencia. Hay muchas calas y afloramientos muy parecidos a la costa de Maine, como se puede ver en el mapa que se muestra justo al lado. Ese tipo de patrón intrincado en el borde se conoce normalmente como mácula de la costa de Maine, que se asocia con el síndrome de McCune-Albright, por ejemplo, mientras que la mácula de la costa de Maine se asocia con el síndrome de McCune-Albright. La costa de California Macule es uno que tiene un borde más liso y una costa más lisa. Y no hay tantos codos o jaggedness, si usted quiere, a la transición entre la piel normal y el inmaculado sí mismo. Y esa transición más suave se refiere a una costa de California mancha que se asocia con neurofibromatosis tipo 1. También quieres evaluar posibles malformaciones vasculares. Así que las malformaciones vasculares
pueden tener manifestaciones continuas con múltiples condromas terminales, como se ve en el síndrome de Maffucci. También se pueden ver masas focales de tejidos blandos en la mano, similares a lo que se ve en la parte inferior derecha de esta diapositiva, con correlatos radiográficos apropiados, que muestran fleabolatos significativos, distribuidos pequeñas áreas de calcificación, distribuidas dentro de los tejidos blandos y alrededor de la muñeca y la mano, así como el antebrazo distal. Así que de nuevo, la evaluación de estas lesiones de tejidos blandos puede ser muy útil en la determinación de la condición de la enfermedad subyacente. El siguiente componente es el examen de los ganglios linfáticos. Usted quiere comprobar si hay linfadenopatía regional y silateral en la extremidad inferior. Compruebe las áreas inguinales y popliteal en la extremidad superior. Compruebe si hay linfadenopatía axilar, epitropilar y antecubital. Como todos sabemos, las linfadenopatías se asocian a enfermedades específicas. Los linfomas son un ejemplo muy común, pero también puede ocurrir con la infección en el sarcoma de ala y en la extremidad superior asociada con sarcomas epitelioides. Del mismo modo, los tumores malignos de la piel, como el melanoma, también pueden presentar metástasis ganglionares significativas, que pueden representar ganglios linfáticos agrandados en la extremidad intralateral. Así que, una vez que usted ha hecho una historia completa y el examen físico, el siguiente componente es la evaluación de los estudios de imagen disponibles. Y típicamente eso empieza con radiografías simples. Estas son baratas. Estas son generalmente fácilmente aceptables y pueden darte mucha información sobre el tipo de tumor con el que estás luchando. De evaluación de vista ortogonal. Así que cuando usted obtiene radiografías simples, usted realmente quiere obtener al menos 2 vistas ortogonales. Así que una AP y lateral típicamente lo que obtenemos. Ocasionalmente, cuando se observan estructuras articulares, las vistas oblicuas también pueden ser útiles. Recuerde, en ortopedia, el dicho es una vista no es vista. Así que realmente tener una sola vista uniplanar no le da una información para hacer una evaluación de una estructura tridimensional, que es lo que la mayoría de los tumores y las lesiones son. Tan importante obtener al menos 2 buenas vistas ortogonales. Recordemos que la mayoría de las lesiones no malignas pueden diagnosticarse solo con radiografías simples. Tienen patrones muy característicos que discutiremos en un segundo, que puede ayudar a darle una buena sospecha de lo que son. Y lo ideal es que puedan ser seguidas solo con radiografías, en lugar de hacer cualquier imagen avanzada o pruebas invasivas. Los tumores en las ubicaciones axiales, como los tumores de la pelvis y la escápula o la columna vertebral, pueden requerir imágenes avanzadas adicionales, ya que tienen demasiadas estructuras superpuestas para caracterizar adecuadamente solo con radiografías. Pero sin embargo, es buena idea empezar con radiografías simples. Bien, ahora que hemos terminado la historia de la exploración física, vamos a tomar unos minutos para ir a través de una cartilla para evaluar las lesiones óseas en las radiografías específicamente, y pasar por un marco para ayudar a identificar las lesiones que son motivo de preocupación, lo que significa etiología maligna, frente a los que son benignos. Empezaremos con una aproximación al análisis de la lesión, como yo lo llamo, que es básicamente una aproximación paso a paso, haciendo algunas preguntas sobre cualquier lesión que veas, y luego ayudando a usar eso para ayudar a determinar un diagnóstico diferencial. Por lo tanto, como ya he mencionado, usted realmente quiere revisar las radiografías de una manera sistemática cada vez que usted está evaluando una nueva lesión ósea, al igual que se ha enseñado, quizás en la Facultad de Medicina o en la residencia, a mirar las radiografías de tórax. Y el proceso sistemático, a través del cual miramos, ya sabes, los huesos, los espacios de los tejidos blandos, la silueta cardíaca, etc., para asegurarte de que estás dando una evaluación completa. Hay que seguir un enfoque muy sistemático, similar al que se sigue cuando se observan las radiografías de las extremidades, para asegurarse de que no se pasa nada por alto. Por lo tanto, en lo que respecta específicamente al análisis de tumores, lo primero y más importante que hay que averiguar es dónde se encuentra el tumor. Al igual que en el sector inmobiliario, todo es cuestión de localización, 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 lo que significa que ciertos tumores tienen predilección por una zona muy específica del hueso y no suelen aparecer en ningún otro lugar. Y como resultado, si usted ve una lesión en esa área específica, por ejemplo la epífisis frente a la unión metadia frente a la diáfisis, que realmente puede ayudar a reducir el diferencial. Diagnóstico bastante bien. Así que mira y entiende qué tipo de hueso es. ¿Es un hueso largo o es un hueso plano? ¿Está la lesión localizada específicamente en la epífisis? ¿Está en la metáfisis o en la diáfisis? Y luego también mira y evalúa si está contenida dentro del espacio medular. ¿Está en el espacio cortical o en la superficie del hueso? Responder a esas preguntas, como he mencionado, puede ayudar realmente a determinar con qué tipo de lesión te estás enfrentando. Y esto es realmente un sustituto para la evaluación del margen. Hay una reacción perióstica o endosial asociada. Si es así, está bien desarrollada.
está bien definida. ¿Cuál es el tipo de reacción perióstica? Hay un borde esclerótico alrededor de la lesión. Este tipo de preguntas puede ayudar a determinar tanto la edad de la lesión, es decir, cuánto tiempo lleva ahí. ¿Se trata de algo nuevo y rápidamente progresivo, o es algo a lo que el hueso ha tenido realmente la oportunidad de responder? Y saber eso puede, de nuevo, ayudar a reducir su diferencial bastante bien. Y la última pregunta que quieres hacer es, ¿hay alguna características intrínsecas de la lesión que ayuden a determinar su etiología? Así que el sistema de clasificación de Lodwig, que se utiliza para ayudar a determinar las etiologías de las lesiones potencialmente líticas, es en realidad un marco muy útil para evaluar mejor y responder a estas 4 preguntas. Para ello, echemos un vistazo a la propia clasificación. Se ha utilizado ampliamente para ayudar a describir los márgenes, y hay 3 tipos principales basados en la clasificación de Lotter. Hay un margen de tipo 1, un margen de tipo 2 y un margen de tipo 3. Los márgenes de tipo 1 se definen como lesiones geográficas y se subclasifican a su vez en los subtipos A, B y C. El tipo A representa específicamente las lesiones geográficas con márgenes bien definidos y suelen tener un aspecto esclerótico, borde esclerótico, y suelen ser de localización intermedia. Y cuando decimos lesión geográfica, que es el término utilizado en general para un margen de Lodwig tipo 1, estamos hablando de una lesión que es perfectamente identificable en la radiografía y completamente separada del hueso normal a su alrededor. No es una fusión de múltiples lesiones. Suele ser una lesión única, solitaria, con un hueso circundante completamente normal y una única zona de afectación. Así que volviendo atrás, el tipo 1 representa una lesión geográfica con un borde esclerótico y bien delimitado. El tipo 1B representa una lesión que también es geográfica, pero que normalmente no tiene un borde bien definido o un borde esclerótico. El tipo 3, de manera similar, es una lesión que es geográfica de nuevo en la naturaleza, con bordes muy mal definidos, y puede estar asociada con la destrucción cortical y la erosión cortical. Así que tipo 1A, tipo B y 1C. Las principales diferencias son en A, usted tiene la presencia de un esclerótico, borde. En el tipo B no hay borde esclerótico, pero sigue estando relativamente bien definido. En el tipo C, todavía geográfico, pero los bordes son generalmente casi invisibles, y no necesariamente tienen específicamente esclerosis, y pueden estar asociados con la destrucción cortical. Las lesiones de tipo 2 son generalmente consideradas lesiones apolilladas, por lo que suelen ser bordes geográficos, pero tienen márgenes muy mal definidos. Usualmente hay destrucción en múltiples focos, y usualmente hay destrucción cortical también. A menudo no hay esclerosis asociada. Por último, los márgenes de tipo 3 son lo que llamamos márgenes permeativos. No hay un margen reconocible entre la lesión y el hueso normal. No son geográficos. Normalmente hay múltiples lesiones que se unen en un área más grande de afectación, por así decirlo. Hay permeabilidad de destrucción, lo que significa que no hay distinción clara entre lo que es tumor o tejido lesional y lo que es hueso normal. Y de nuevo, la esclerosis suele estar siempre ausente en un margen de tipo 3. Aquí hay algunos correlatos radiográficos de la representación pictórica que acabo de mostrarles. En el extremo izquierdo de la diapositiva puedes ver una lesión geográfica. Está contenida aquí, a lo largo del aspecto medial del fémur distal. Puedes ver que está claramente demarcado. Hay una clara distinción entre lo que es hueso normal y lo que es tejido lesional, y se extiende desde la metáfisis hasta la epífisis del fémur distal. Este es un margen tipo 1. No hay borde esclerótico aquí, por lo que probablemente es un 1. B sería la mejor manera de describir esto. Recuerde, generalmente los márgenes de tipo 1 son geográficos y suelen representar etiologías benignas. En la imagen central se puede ver un margen apolillado o un margen tipo 2. Hay agujeros dispersos e inconsecuentes en el hueso, dando la impresión de que surgen de múltiples focos diferentes. Generalmente hay destrucción cortical asociada, e incluso si la lesión es geográfica, hay múltiples lesiones contenidas dentro del hueso, que es lo que separa el margen de tipo 2 de un margen de tipo 1C. Por último, en el extremo derecho de la diapositiva, se puede ver un margen permeativo. Usted puede ver una lesión de nuevo contenida dentro de la diáfisis distal del fémur. De nuevo, no hay diferenciación clara entre el patrón trabecular normal y el tejido lesional. Es usualmente indicativo de un proceso de reemplazo de médula infiltrada, y este es un buen ejemplo de un carcinoma metastásico. Y usted puede ver también en el extremo lateral del fémur, allí en el diápsis distal, hay evidencia de destrucción cortical y tejido lesional, que probablemente está formando un componente extra de tejido blando oxidativo. Hemos mirado la representación pictórica de estos márgenes.
También hemos mirado las representaciones radiográficas, y ahora correlacionemos esas radiografías con la histopatología. Así que puedes ver arriba a la izquierda. Este es un tipo 1, un margen. Esto es en realidad una fibromataina no oxigenada. Puedes ver que está corticalmente apuntalada, y hay un bonito borde esclerótico alrededor de toda la lesión. Si usted pone su pulgar y cubre la lesión, el resto del hueso esencialmente parece completamente normal. Eso es por definición una lesión geográfica. Y ahora, mira. Patología macroscópica de la misma lesión de una muestra de resección. Se puede ver de nuevo que hay este bonito, casi hueso cortical como esclerosis formado completamente alrededor de la lesión, con un poco de adelgazamiento de la corteza nativa aquí. Y los tejidos lesionales contenidos bien dentro de ese límite respectivo. Y el resto del hueso parece completamente normal. En el lado derecho, de nuevo, se puede ver una vista ampliada de ese fibroma no alcalino. De nuevo, una bonita corteza de un margen esclerótico. Y en la histopatología, de nuevo, puedes ver el tejido lesional justo aquí. Y luego, hay hueso cortical fino a su alrededor, muy similar a lo que vemos en las radiografías. Y la lesión está completamente separada del resto del patrón trabecular del hueso. Abajo se ve un margen de una B. Este es un buen ejemplo, otra vez de una lesión geográfica, pero no hay bordes escleróticos, como se ha señalado. Y usted puede ver que la lesión esencialmente reemplaza completamente el patrón trabecular normal del hueso en el radio distal. Si lo comparamos con la sección subyacente de la muestra histológica de A, podemos ver de nuevo la ausencia de esclerosis. No soy una corteza fingerisa y usted tiene el tejido lesional contenido dentro de la porción central de esa lesión, igual que lo que usted vería en la radiografía. Aquí hay otro ejemplo de un margen de una B. De nuevo, esto se ve en el aspecto medial del fémur distal. De nuevo, los tejidos lesionales justo aquí, todavía con bordes relativamente distintos, pero de nuevo, sin esclerosis. Y entonces, cuando miramos la fotomicrografía contra el tejido lesional, todo contenido dentro de la extensión medial del fémur distal, hueso trabecular normal aquí, pero de nuevo, no hay esclerosis alrededor de la lesión en sí. Bien, continuemos. Estos son algunos ejemplos de márgenes tipo 2 y tipo 3. Así que de nuevo, en el margen tipo 2 de Ludwig, puedes ver una radiografía lateral del fémur distal aquí, donde tienes casi una apariencia de polilla con múltiples agujeros que casi se unen y confluyen en una sola lesión. De nuevo, se ve una extensa destrucción cortical, y todavía se ven múltiples lesiones a lo largo de la porción de la imagen del fémur distal, que de nuevo corresponde a la histopatología que estamos viendo en el lado izquierdo. A la derecha aquí, tenemos un ejemplo de un margen permeativo. Ejemplos de estos son generalmente tumores óseos malignos, incluyendo enfermedad metastásica y osteosarcoma. No hay una distinción clara entre el patrón trabecular normal del hueso y el tejido lesional, y se puede ver que el margen es muy primitivo. No hay un borde claramente diferenciado como vemos, incluso con márgenes de tipo 2, lo que indica de nuevo un proceso de sustitución de la médula muy infiltrante. Así que ahora, que hemos tenido la oportunidad de revisar realmente los márgenes, vamos a hablar un poco sobre las matrices, que es esencialmente lo que está sucediendo dentro de la propia lesión. Así que las matrices, o matriz, se refiere a la celular, intracelular o sustancia que es producida por las células mesenquimales que están formando la lesión. Y hay diferentes tipos de matrices que podría ver. Podrías ver matrices óseas que a menudo se muestran en los tumores que producen hueso, como los sarcomas óseos. Podrías tener matrices cartilaginosas que se ven en tumores productores de cartílago, como condromas terminales o condrosarcomas. También se pueden ver matrices fibrosas o colágenas que se ven en los tumores fibrosos, y matrices mixomatosas que se ven en los tumores de tipo mixoide. Así que, independientemente de lo que la apariencia real de la matriz se ve en las radiografías, usted puede tener una mejor idea de lo que el diagnóstico diferencial puede ser de la lesión subyacente. Así que, vamos a ir a través de algunos ejemplos aquí en un segundo. Echemos un vistazo a algunas de esas matrices que se están produciendo en estas diferentes radiografías. En el extremo izquierdo de la diapositiva, se puede ver un ejemplo donde no hay matriz. Casi parece solo tejido blando, visto en el hueso, con el reemplazo del aspecto proximal medial de la tibia. Allí, no hay realmente ninguna característica. Apariencia al menos radiográficamente al tejido lesional, en cuyo caso no hay matriz definitiva que se muestra. Inmediatamente a la derecha de eso, usted puede ver un ejemplo de una matriz fibrosa. Usted puede ver las lesiones aquí contenidas, con un fémur proximal. Casi tienen esta apariencia de vidrio molido. Esto sería muy común en el tejido fibroso. ¿Y qué es vidrio esmerilado? Lo decimos mucho, pero aquí hay un ejemplo. Usted podría ver esa porción opaca del vidrio, que casi parece como si fuera plastidio de rejilla.
En lugar de ser perfectamente translúcido, eso es lo que llamamos vidrio esmerilado. Así que hay una sutil opacidad en esta lesión. No parece completamente transparente, como se ve en el extremo izquierdo, pero al mismo tiempo, tampoco parece hueso normal. Y eso se refiere a una matriz fibrosa. Inmediatamente a la derecha de esta imagen, usted puede ver una lesión contenida dentro del espacio medular del fémur distal. Casi tiene un patrón de calcificación en anillo y arco, que casi parece palomitas de maíz. Y si usted ve las palomitas de maíz, usted puede ver las palomitas de maíz y el núcleo en el centro. Y hay casi este anillo que se forma alrededor, parece muy globular. Eso es muy característico de una matriz cartilaginosa. Así que este es un tumor productor de cartílago, probablemente un encondroma. En el extremo derecho se ve un ejemplo de una matriz octoplástica o matriz ósea. Usted puede ver que hay casi esta tiza o nube como la calcificación que se ve. Y básicamente hay un reemplazo del patrón trabecular normal con este tipo de sustancia dura, como una nube o tiza, que resulta ser hueso. Este es un ejemplo de osteosarcoma. Así que vamos a echar un vistazo a algunas de estas matrices, como vemos en las radiografías, y correlacionarlos con algunos histopatología y patología de crecimiento. Así que puedes ver en la radiografía del extremo izquierdo, esta es una matriz densa. Tiene un aspecto muy parecido a la mazorca o a la tiza, con una reacción perióstica y una probable osificación de ese componente de tejido blando extraóseo, muy característico de una matriz ósea. Y si nos fijamos en una microfotografía de la sección H y E subyacente, se puede ver que hay una gran cantidad de formación ósea, principalmente hueso tejido, incluso a muy baja potencia. Estos nidos de áreas rosas sugieren formación de osteoide y calcificación, de nuevo, altamente sugestivos de un osteosarcoma subyacente. En la parte derecha de la diapositiva, se puede ver otra matriz ósea que se está produciendo en el fémur distal con una reacción perióstica y osificación del componente de tejido blando. Y si usted mira eso bajo vista del crecimiento, usted puede ver que hay esencialmente reemplazo del hueso trabecular con cortical duro como el hueso. Usted sabe, estas áreas blancas duras aquí, de nuevo indicativo de una matriz ósea o un tumor productor de hueso. De nuevo, se trata de un osteosarcoma. Aquí están algunos ejemplos que correlacionan de una matriz del cartílago. De nuevo vemos una lesión con este patrón de calcificación en anillo y arco en el húmero proximal. De nuevo altamente sugestivo de una matriz cartilaginosa. Si usted eche un vistazo a la fotomicrografía, sección de patología gross de esa lesión. De nuevo, en el interior, en el espacio medular, se puede ver estas áreas blancas que casi parecen cartílago, como cartílago hialino, intercalados entre lo que es más normal, que parece hueso trabecular. Cuando usted mira la sección micrográfica en cada uno y estado, usted puede ver, otra vez, hay estas áreas basofílicas, esencialmente consistentes, con el cartílago contenido dentro del espacio medular del hueso, y los bordes corticales del hueso, otra vez sugestivo de una matriz cartilaginosa. He aquí un ejemplo de matriz fibrosa o fibroscópica. Una vez más, la apariencia de vidrio esmerilado en las radiografías aquí, como se puede ver, contenida dentro de la unión metadioxial del hueso largo. De nuevo, áreas focales que son oscuras, pero también tienen esta apariencia de vidrio deslustrado. No son completamente translúcidas o transparentes, como se puede ver en la versión ampliada. Y como se ve en la patología y en las fotomicrografías, se puede ver de nuevo el patrón trabecular normal del hueso, y luego áreas focales, donde hay bandas y bandas de tejido colágeno intercaladas entre las trabéculas, sugestivo de una fibra óptica o cartilaginosa matriz fibrosa. Así que el siguiente paso, después de haber examinado los márgenes y las matrices, es evaluar si hay una reacción perióstica. La reacción perióstica es esencialmente una medida de la intensidad, agresividad y duración del proceso incitante. Por lo general, solo vemos reacciones periósticas en tumores de crecimiento rápido, en los que se produce una elevación del periósteo óseo suprayacente debido a la rápida expansión del tejido lesional. Así que a menudo son un indicador distintivo de un tumor maligno subyacente, ya que el tejido lesional se está expandiendo muy rápidamente y el hueso no ha tenido tiempo de adaptarse a ese rápido crecimiento. La extensión y el grado de la reacción perióstica varían realmente con la localización de la lesión, y hay muchas configuraciones y patrones que vemos de tipos de reacciones periósticas diferentes. Como he mencionado, la propia configuración se relaciona con la forma y la fuerza temporal de la producción. Y la formación de hueso nuevo depende del grado de elevación perióstica y de la actividad del proceso estimulante. Por lo general, clasificamos las reacciones periósticas en 3 categorías principales: continuas, interrumpidas y complejas. Una de las reacciones periósticas más comunes que vemos es el triángulo de Codman. Se llama así por Ernest Emery Codman, y se refiere al pequeño manguito de hueso reactivo, casi en forma de trompeta, que rodea el límite superior del tumor y aparece en la parte superior del periósteo.
la radiografía como un espacio triangular. Así que imagina que tienes un tumor subyacente que está creciendo rápidamente, empujando rápidamente a través del hueso cortical y causando la elevación de ese grueso periósteo en la superficie del hueso. Y donde ese periósteo se une de nuevo a la superficie de la corteza y se produce el comienzo de esa elevación, se forma este tipo de forma triangular o ventana triangular, y eso se conoce como triángulo de Caudemann. Por lo tanto, aquí hay algunas representaciones pictóricas de los diversos tipos de reacciones periósticas que vemos. Como recordarán, hablamos de patrones interrumpidos o continuos de reacción perióstica, y a menudo pueden adoptar múltiples formas y configuraciones diferentes, incluyendo la piel de cebolla, que se asocia muy característicamente con el sarcoma de Ewing, pero también puede tener un aspecto espiculado o de pelo en punta, o un patrón de sol como el que se ve en la parte inferior. De nuevo, puede ser asociado con múltiples tumores óseos malignos, y de nuevo representan esta rápida elevación del periósteo en el entorno de una lesión de rápida expansión. Aquí hay algunos ejemplos radiográficos de los diversos patrones de reacciones periósticas que vemos en la parte izquierda de la diapositiva. Usted puede ver lo que me refiero como un triángulo de Caudemann, esencialmente la elevación del periósteo y el punto donde el periósteo, confluencia esencial, está dentro del periósteo normal, en la superficie cortical del hueso, y la extensión superior del tumor es donde se forma esa forma triangular de elevación. Como se puede ver aquí en la corteza anterior y aquí en la corteza posterior, se refiere esencialmente al levantamiento del periósteo en respuesta al rápido crecimiento del tumor. Y es más evidente en pacientes pediátricos, porque generalmente tienen periósteos más gruesos que los adultos. Así que aquí es un ejemplo de piel de cebolla que se ve. Y aquí se puede ver básicamente múltiples capas casi en el propio periósteo, con el periósteo elevado. Esto se observa con mucha frecuencia en el sarcoma de ala E. A menudo tiene que ver con la rápida expansión del tumor a través del sistema de eversión y los canulículos en el propio hueso. Salen a través de estos sistemas de eversión al espacio de tejido blando, elevan el periósteo, eventualmente debido a flujos y reflujos en el crecimiento del tumor. A medida que el propio tumor sobrepasa el suministro sanguíneo y nutricional subyacente, se producen periodos de crecimiento más lento o de cese del crecimiento, que luego conducen a la calcificación. Y entonces, como los factores androgénicos del tumor se liberan y el crecimiento se repite a un ritmo muy alto, se obtiene una elevación progresiva. Esto es casi como los anillos de un árbol. Cuando cortas el árbol, puedes ver los periodos de crecimiento del árbol basándote en esos anillos, y se puede determinar la edad del árbol. Muy buen ejemplo de cómo la piel de cebolla en realidad se produce, donde usted tiene estos periodos de calcificación que se producen durante la senescencia o el crecimiento tumoral lento, y luego una rápida expansión del periósteo, que se produce después de la restauración del suministro de sangre nutricional al tumor, formando este patrón de calcificación periódica, o patrón de piel de cebolla que vemos en el propio periósteo. En el extremo derecho de ahí se puede ver un pelo en punta, o patrón sunburst, reacción perióstica. De nuevo, esto comienza rápido. Esos sunbursts o hair on ends que ves son las fibras afiladas que se elevan. Estas fibras afiladas normalmente unen el periósteo a la superficie cortical del hueso, pero se están expandiendo rápidamente y esencialmente atando el periósteo a la superficie cortical del hueso, debido al tumor subyacente que está empujando el periósteo fuera de la superficie cortical del hueso. De nuevo, signos distintivos de un tumor maligno de rápido crecimiento. Así que, ahora que hemos pasado por este manual, básicamente lo que quiero que entiendan y se lleven de esta parte de la charla es que los tumores solitarios, las lesiones óseas pueden variar desde entidades completamente benignas hasta tumores floridamente malignos de alto grado. Las características de la lesión, a menudo apreciadas en las radiografías simples, pueden ayudar a proporcionar un diagnóstico diferencial y realmente ayudar a reducir el diferencial con el que te enfrentas. Un enfoque sistemático para comprender y evaluar estas lesiones realmente implica la evaluación del margen, qué es lo que está haciendo el hueso al tumor, la matriz, qué es lo que está haciendo el tumor al hueso, y la presencia o ausencia de reacciones periósticas, que, cuando están presentes, suelen ser indicativas de un proceso subyacente agresivo, de crecimiento rápido y maligno. Y utilizando la combinación de estos tres elementos, realmente puede ayudar a reducir el diferencial. He aquí una diapositiva resumen que examina las diversas características que acabamos de repasar, y si se trata de una lesión maligna o no maligna subyacente. Y podemos repasar esta tabla bastante rápido. Recordemos que en los bordes de la lesión, en las neoplasias malignas o agresivas, los bordes suelen estar mal definidos, porque de nuevo, el hueso no ha tenido realmente tiempo de reaccionar al rápido crecimiento del tejido lesional, mientras que en las condiciones no malignas, suelen estar bien definidos o tener un bonito borde esclerótico, porque de nuevo, hay una zona nítida de transición entre el hueso normal y el anormal, porque el hueso ha tenido tiempo de adaptarse a eso, lesión.
Cuando ves una reacción perióstica, especialmente una que está espigulada, interrumpida, o con un triángulo conocido, eso es usualmente indicativo de un proceso maligno o agresivo, mientras que las condiciones no malignas o condiciones benignas usualmente no producen una reacción perióstica. La destrucción cortical, de nuevo, suele verse en procesos malignos. A veces tienen un aspecto apolillado, muy parecido a la clasificación de Ludwig de tipo 2 que hemos discutido anteriormente, o pueden tener un aspecto permeativo, patrón en el que hay una zona muy amplia, si se quiere, de transición entre el hueso normal y anormal. De nuevo ocurre porque el proceso subyacente a la formación de esa lesión es infiltrante y no está claramente delineado y definido, como se vería en una lesión de tipo más geográfico. Recuerde, eso es generalmente un sello distintivo de un proceso maligno, porque en la mayoría de los procesos benignos, a menos que sea una condición benigna, agresiva, por lo general no se ve la destrucción cortical. Y por último, la extensión del tejido blando. Una vez más, por las razones que hemos descrito anteriormente, los tumores malignos o agresivos pueden producir masas de tejido blando porque crecen rápidamente a través del sistema virginal y esencialmente conducen a un crecimiento tumoral incesante fuera del hueso que puede causar la elevación del periósteo. Y eso es realmente un sello distintivo de los tumores malignos. Mientras que por lo general, los tumores benignos están realmente confinados por las barreras naturales del hueso, como las placas de crecimiento o el hueso cortical, y no se extienden a los tejidos blandos. Así que con eso, ahora dicho y hecho, vamos a ir a través de algunos ejemplos de casos. Y por lo general, trato de hacer esto con un juego en el que tenemos una audiencia interactiva, pero ya que este es un seminario en línea, me limitaré a imaginar que ustedes están respondiendo adecuadamente a cada pregunta. Pero vamos a ir a través de este juego de benigno o maligno, que se basa en el clásico programa de televisión americano llamado Deal or No Deal. Así que vamos a ver algunos ejemplos para ayudar a utilizar exactamente lo que acabas de aprender en esa cartilla y aplicarlo directamente a algunos ejemplos de casos. Este es el primer caso. Se trata de una mujer de 50 años, con una lesión en la parte inferior de la pierna izquierda, que presenta dolor progresivo en la parte inferior de la pierna izquierda y dificultad para soportar peso. Y como puedes ver en estas radiografías, es una vista lateral, Appian. Queremos dos vistas ortogonales. Se puede ver que hay una lesión permeativa en la parte inferior de la imagen, en la diapsis distal de la tibia, erosionando a través de la corteza medial. Y aunque es algo geográfica, no hay una frontera clara entre el tejido lesional y el hueso normal. Tiene un margen muy permeable. Y si miramos una resonancia magnética, aquí hay secciones coronales, así como secciones sagitales. Puedes ver que hay lesiones isointensas al músculo esquelético, tal vez ligeramente hipointensas al músculo esquelético en la primera sección. Imágenes ponderadas. Claramente hay pérdida del margen cortical medial allí, con un gran componente de tejido blando extra que se extiende en los tejidos blandos mediales. Y de forma similar también hay pérdida de los compartimentos anterior y posterior, con una sustitución significativa de la médula por el tumor. Así que este paciente terminó teniendo un adenocarcinoma de pulmón metastásico. Claramente tenía múltiples características en la radiografía que eran sugestivas de un proceso agresivo, con un margen permeativo, destrucción cortical, extraradiografía, componente óseo de partes blandas. Todas ellas son características de procesos malignos, y dada su edad de 50 años, lo más probable es que se tratara de un carcinoma metastásico, un mieloma múltiple o un linfoma, y finalmente se le diagnosticó un adenocarcinoma metastásico de pulmón. Las metástasis óseas suelen ser de localización diafisaria, pero también pueden ser metafisarias o epifisarias. Suelen aparecer en la población adulta, normalmente por encima de los 40 años, y a menudo cursan con dolor progresivo, incluso una fractura patológica. Los márgenes son primitivos, como acabamos de describir. La matriz puede ser variable, dependiendo de si es un proceso lítico o un proceso blástico, y las reacciones periósticas también pueden ser variables, dependiendo de la rapidez del crecimiento del tumor, así como de la elevación de ese periósteo. El tratamiento suele consistir en una combinación de observación frente a radiación externa y, en caso de dolor o riesgo de fractura patológica, algún tipo de estabilización profiláctica con control local, y también incluyen la reconstrucción de la resección, dependiendo del tipo de lesión que sea, y si es oligometastásica o verdaderamente metastásica, y muchos otros factores que intervienen en la toma de decisiones que están realmente fuera del alcance de esta charla. El siguiente caso es el de un joven de 14 años con una lesión en el tobillo izquierdo. Estaba jugando al fútbol y se torció el tobillo, empezó a sentir dolor en el tobillo y le hicieron estas radiografías. De nuevo, AP vista lateral, benigno-maligno. Buen trabajo, es benigno. Como puedes ver, hay un borde esclerótico, la lesión geográfica. No hay destrucción cortical significativa.
La matriz parece como si fuera vidrio molido. No es realmente translúcida y transparente. No es realmente como tiza o como garras representando una matriz de inicio. Y ciertamente no parece una matriz cartilaginosa. Esta lesión, de localización excéntrica más cortica, es un fibroma no osificante. Así que los fibromas no osificantes suelen estar en sellos de grifo. Ocurren en el fémur distal o en la tibia distal, a veces también en la tibia proximal. Están localizados excéntricamente. Como se ha mencionado, el grupo de edad típico en el que los vemos es en la adolescencia, y por lo general es un hallazgo incidental, como en este paciente que tuvo una lesión por torsión mientras practicaba un deporte, y en última instancia tenía rayos X obtenidos que revelaron un incidental hallazgo. El margen es geográfico. Puedes cubrir esa lesión, y el resto del hueso se ve completamente normal. La matriz era fibrosa en apariencia, y no hay reacción perióstica asociada. Así que el tratamiento para estas lesiones suele ser la observación. Si es significativamente dolorosa o hay riesgo de fractura patológica, se puede curar una lesión con paquete de TOJ y aloinjerto. Entonces, cuando un fibroma no osificante no es un fibroma no osificante. Así que, estas son pistas falsas que usted debe tener en cuenta. Este es un ejemplo. Esta es una joven de 19 años que se presentó con dolor de rodilla, y estas fueron sus radiografías de presentación. De nuevo, su vista no resna. Realmente debes buscar vistas ortogonales. Pero tenía solo vistas AP que quería mostrarte, y puedes ver la lesión aquí contenida dentro del aspecto medial de la tibia proximal. De nuevo, lo que parece ser una lesión geográfica bastante esclerótica, margen esclerótico. Pero si nos fijamos en su resonancia magnética, se puede ver que hay una sustitución significativa de la médula en la parte superior de la tibia. Hay una destrucción casi completa de la corteza medial. Y cuando miras la vista sagital, puedes ver que hay un gran componente de tejido blando, también, altamente sugestivo, de una lesión maligna subyacente. Y así, en última instancia, se sometió a una biopsia y se encontró que tenía un osteosarcoma de alto grado. Y así fue tratado, con un reemplazo de la tibia proximal de resección. Los osteosarcomas pueden ser de localización metafisaria o epifisaria. Muy raramente son diafusele. Por lo general, los vemos en la primera y segunda décadas de la vida, y se asocian con periodos de crecimiento lineal acelerado, como ese estirón adolescente. Los márgenes son muy permeables. No hay una distinción clara entre el tejido lesional y el hueso trabecular normal, porque se está produciendo una sustitución agresiva de la médula y la matriz suele ser aseosa o formadora de hueso. Las reacciones periósticas suelen presentarse como un triángulo de Codman, y el tratamiento suele ser quimioterapia neoadyuvante con resección radical más amplia y reconstrucción con quimioterapia adyuvante. Así que aquí está el siguiente caso. Este es un caballero de 26 años que se presentó con dolor brillante en el antebrazo. Como puedes ver, hay una lesión en el radio proximal. ¿Es benigna o maligna? Le daré algunas imágenes de resonancia magnética adicionales también. Usted puede ver que hay algún reemplazo de flecha que está ocurriendo en el radio proximal y pérdida significativa del patrón trabecular, pérdida significativa de la estructura cortical, así como con componentes extraóseos de tejido blando, visto en todas estas vistas. Y en última instancia, este paciente tenía algo llamado fibroma desmoplásico. No te equivocarías si te preocuparas por esta lesión y pensaras que es maligna, pero al final, la biopsia demostró que era una enfermedad benigna pero agresiva, llamada fibroma desmoplásico. Y en realidad se sometió a la resección de aloinjerto y posterior. Se sometió a la resección y posterior reconstrucción con aloinjerto con una construcción de tornillo de placa, como se puede ver aquí, y en última instancia tuvo un buen resultado funcional. La fibromialgia desmoplásica puede ser de localización diafisaria o metafisaria. Se presentan en una edad variable, pero típicamente en la segunda o tercera décadas de la vida. Por lo tanto, generalmente entre el final de la adolescencia y la veintena, a veces hasta la treintena. Los márgenes son geográficos. De nuevo, ¿viste eso? Esa lesión estaba perfectamente contenida en el radio proximal. La matriz en sí es fibrosa en apariencia, y usualmente no hay reacción perióstica. En este caso realmente no tuvimos una reacción perióstica, pero hubo una expansión significativa del hueso en el área de la lesión, que es probablemente lo que sugiere que es más un proceso benigno que realmente un proceso maligno. El tratamiento suele consistir en curetaje e injerto o reconstrucción con resección marginal. Si no es doloroso, también se puede observar. El siguiente caso es un varón de 10 años que se presentó con dolor en la rodilla derecha. De nuevo, puedes ver casi una lesión geográfica contenida dentro de la tibia proximal medial. Dentro de la metáfisis, no parece evolucionar la epífisis, y sí parece haber quizás alguna pérdida de contorno cortical, tanto medial como anterior. ¿Benigno o maligno? Bueno, déjame algunas imágenes adicionales.
Usted puede ver en una resonancia magnética ambas vistas axial y sagital. Lo que es inmediatamente aparente es este fluido, nivel de fluido, donde tienes áreas de señal hiperintensa en estos fluidos sensibles, secuencias y áreas de señal más hipointensa casi en capas. Esto es patognomónico y característico de algo llamado quiste óseo aneurismático. Pero los quistes óseos aneurismáticos a menudo pueden presentarse de forma muy similar a los osteosarcomas tricostáticos, así que hay que tener cuidado. Ciertamente basado en las radiografías originales, esto era bastante preocupante, y, ya sabes, no es inusual para una lesión benigna pero agresiva como un quiste óseo aneurismático. Así que los quistes óseos aneurismáticos suelen ser de localización epifisaria o metafisaria. Suelen aparecer en la adolescencia. Son muy geográficos y tienen una cáscara de huevo, borde esclerótico, casi una apariencia de pompa de jabón. Normalmente no hay matriz como la que vimos. Era casi translúcido y por lo general no hay reacción perióstica. El tratamiento suele ser sintomático. Suelen tratarse con terapia pleural o si la lesión es bastante grande, pueden someterse a curetaje e injerto óseo con posible placa. Fijación si es necesario o con alto riesgo de fractura patológica. Muy bien, aquí hay otro caso. Este es un caballero de 20 años que se presentó con dolor en la parte inferior de la pierna. Estas son radiografías apian laterales. De nuevas, usted puede ver en la diátesis de la tibia. Ahí es área focal donde hubo una expansión cortical. Se ve principalmente medialmente en la radiografía AP y ligeramente posterior en la radiografía lateral. Y a este paciente también se le hizo una gammagrafía ósea. Y como se puede ver, hay intensa captación visto dentro de la zona de la lesión. ¿Benigno o maligno? Si adivinaste benigno, tienes razón. Esto es un ofioma octoide, y así los osteoidoctiomas pueden ser diafisarios o metaptocele en la localización. Suelen tener base cortical y ocurren en adolescentes entre 10 y 20 años. Tienen un margen esclerótico grueso, con un nido central que a menudo solo se detecta en imágenes avanzadas, como una tomografía computarizada. No suele haber matriz, pero hay que buscar esa zona translúcida que representa el nitis. No suele haber reacción perióstica asociada, y el tratamiento suele ser la observación como sintomático. Pueden tratarse con ablación por radiofrecuencia, o para lesiones más grandes, curetaje e injerto. Así que de nuevo, volviendo a los mismos principios que aprendimos en nuestra cartilla, esto era de nuevo, no una lesión destructiva, era de base cortical. Hay márgenes engrosados, esclerosis engrosada alrededor de la propia lesión, y no hay características agresivas como reacción perióstica. Probablemente de naturaleza benigna, a pesar de que el paciente tenía dolor. Este es otro caso. Se trata de una mujer de 80 años, que se presentó con dolor lumbar. En última instancia, trabajó con una tomografía computarizada por su médico de atención primaria, y se encontró esta lesión contenida en el ala sacra. Así que esto o maligno. Puedes ver que las corticales de esa porción del ala están bien preservadas. La lesión parece ser algo geográfica. Hay una frontera bien definida entre el área de preocupación lesional, tipo de esta elucencia que estás viendo aquí, así como el patrón trabecular normal del hueso. Todo eso debería apuntar hacia algo que es de naturaleza benigna. Y si nos fijamos en la ventana de hueso específicamente, esto pone de relieve los márgenes mucho mejor. Se puede ver que el hueso cortical está muy bien conservado, pero hay esta área focal que parece un poco más vacía de hueso trabecular, que es diferente de la del lado contralateral, pero también el lado contralateral parece un poco desprovisto de hueso trabecular. Y así que si pensabas que esto era benigno, tienes toda la razón. Esto es osteopenia severa o reemplazo medular, que tiende a ocurrir en pacientes mayores. Esta es una buena tabla para que usted recuerde para las tomografías computarizadas que se ve en la atenuación de diversos tipos de tejido. Y recuerde que el hueso tiene la atenuación más alta a 1000 unidades Hounsfield y el aire tiene la atenuación más baja a menos 1000 unidades Hounsfield. Y todo lo demás se encuentra en algún punto intermedio. Si usted tiene la capacidad de medir la atenuación real de esa zona, se vería que era probablemente en el rango de grasa entre menos 30 y menos 70, lo que es altamente indicativo de osteopenia o reemplazo graso subyacente. La arquitectura trabecular asociada con la osteoporosis y la pérdida ósea. Así que aquí hay otro caso. Es un caballero de 17 años que se presentó con dolor en la rodilla izquierda. En las radiografías laterales Appian puedes ver que hay una lesión superficial contenida dentro de los tejidos blandos mediales del fémur distal, casi una apariencia pedunculada, y hay continuidad de la cavidad medular entre el espacio medular con el hueso huésped y la lesión.
Puedes ver que la corteza en realidad sube y rodea y no desaparece para continuar directamente a través del SOC de esa lesión. Entonces, ¿benigno o maligno? Si habéis adivinado benigno, tenéis toda la razón. Esto es un osteocondroma. Este es un osteocondroma pediculado. Así que estos son, por lo general, se producen en la región diapsis o metaxial. Tienen base cortical. Tienden a observarse por primera vez en la adolescencia, aunque también pueden presentarse en la edad adulta, probablemente en una lesión que era completamente asintomática pero que nunca fue detectada o detectada incidentalmente en las imágenes. El sello distintivo de esta lesión es que hay continuidad medular de la propia lesión, y la lesión puede ser pedanticéfala o cefálica. Así que, como te mostré antes, el patrón trabecular medular continúa en el SOC de la lesión, que es de nuevo un sello distintivo de este tipo de tumor benigno. La matriz, por lo general hay un cartílago en esta tapa, especialmente en la población adolescente, y se puede apreciar mejor que en la resonancia magnética. No hay reacciones periósteo asociado, y por lo general, debido a la naturaleza benigna, si el paciente es asintomático, usted puede simplemente observar. Si es sintomático, entonces se puede extirpar. Así que no es overvaxi. Cuando un osteocondroma no es un osteocondroma. Este es un ejemplo de un paciente, un caballero de 17 años, que se presentó con dolor en la rodilla izquierda. Usted puede ver en la radiografía lateral, hay esta nube como patrón de calcificación, tiza como patrón de calcificación, visto en los tejidos blandos posteriores, con una reacción focal perióstica, o al menos la elevación perióstica. Y si miras el corte axial de la resonancia magnética ponderada T1, puedes ver que hay un área focal de pérdida cortical en el fémur posterior, con un componente de tejido blando que parece para extenderse desde allí. Y aunque esto parezca un posible osteocondroma, en realidad no lo es. Aquí tenemos otro ejemplo, con un área de afectación mucho más grande, más amplia, que se extiende por toda la corteza posterior del fémur, con una osificación significativa, una nube significativa como matriz, que se ve consistente con el hueso, como matriz subyacente. Y en última instancia, este paciente fue diagnosticado con un osteosarcoma perióstico de grado intermedio y se sometió a una cirugía hemicortical. Resección con reconstrucción utilizando un aloinjerto. Y le fue bastante bien. ¿Sabe? Con esos dos ejemplos de casos, esperemos que la distinción entre benigno y maligno sea un poco más clara. Una vez más, esto no es algo que yo espero que ustedes estén completamente familiarizados con después de una sola conferencia, pero con la práctica continua, usted será capaz de recoger los patrones. Y usando ese mismo marco que discutimos, ayudar a identificar factores que son altamente preocupantes para una potencial malignidad o no. En resumen, las lesiones óseas solitarias pueden variar desde entidades completamente benignas hasta tumores floridos malignos de alto grado. Las características de la lesión, que a menudo se ven mejor en una radiografía simple, pueden ayudar a establecer el diagnóstico diferencial. Y cuando se combinan las características de la lesión con elementos históricos, como la edad, la localización de la lesión y los síntomas, se puede llegar a un diagnóstico diferencial muy estrecho, que puede ayudar a identificar la neoplasia subyacente, antes incluso de realizar una biopsia. Por lo tanto, recuerde, cuando usted estaba mirando las radiografías, que usted toma un enfoque sistemático para evaluar la lesión, y desea evaluar el margen, la matriz, y la presencia o ausencia de una reacción perióstica. Y hacer estas tres cosas de forma coherente podría ayudar realmente a identificar la posible base histológica subyacente del proceso, y ayudar a garantizar que este paciente reciba la atención adecuada. Dicho esto, pasemos a discutir un caso ilustrativo. Realmente quería utilizar este caso como una forma no solo de ayudar a diagnosticar potencialmente la lesión, basándonos en las radiografías y las imágenes, sino también de analizar el tratamiento de esta lesión, incluida la posible biopsia y la estadificación adecuada y el tratamiento posterior. Se trata de una paciente que atendí en una mujer de 63 años que presentaba una masa dolorosa y progresiva en la parte inferior de la pierna izquierda y dolor al cargar peso. La masa fue notada casi 4 meses antes, y tuvo un agrandamiento progresivo a intervalos. Ella tiene una historia de artritis reumatoide, e inicialmente el paciente pensó que esto estaba relacionado con la artritis reumatoide, y era potencialmente un nódulo reumatoide, pero esto no es realmente adyacente a cualquier articulación. Inicialmente acudió a su médico de atención primaria, y finalmente fue derivada a reumatología. Reumatología envió a la paciente de vuelta al médico de atención primaria, y entonces fue remitida a cirugía plástica. El equipo de cirugía plástica la vio y recomendó una biopsia, pero dijo que la paciente tendría que buscar atención con un cirujano oncológico, ya que esto estaba fuera de su alcance. Y en última instancia, regresó a su PCP y tuvo estudios de imagen posteriores que se obtuvieron. Así que aquí están las radiografías tanto AP y lateral. Este caso puede ser familiar para usted, ya que vimos estas imágenes hace un rato.
Como se puede ver, en el tercio distal de la diapsis de la tibia izquierda, hay una lesión focal con un margen muy primitivo, con algunas sospechas de posible pérdida cortical medial y pérdida cortical posterior, muy preocupante para una neoplasia subyacente. Así que, aplicando los principios que hemos discutido antes, dada la edad del paciente 63 años, y la demografía, así como la localización de la lesión, realmente podemos ayudar a desarrollar un diagnóstico diferencial. Así que creo que todos vosotros diríais que esto es probablemente agresivo, dada la extensión de la pérdida cortical, el margen permeativo y el dolor progresivo que el paciente está experimentando. Y así, en pacientes de más de 40 o 50 años, los diagnósticos más comunes para una lesión ósea subyacente son realmente el número 1, 2 y 3, la enfermedad metastásica. Con diferencia, la enfermedad metastásica es la etiología más común de una lesión ósea agresiva. A continuación está el mieloma o discrasia de células plasmáticas. Y por último está el linfoma. Así que basándonos en eso, creo que todos estaremos de acuerdo en que esto es altamente preocupante para la enfermedad metastásica subyacente. Y recuerden, hay ciertos carcinomas primarios que tienen predilección por hacer metástasis en el hueso. Los más comunes son mama, pulmón, cáncer de tiroides, cáncer de riñón y cáncer de próstata. Y la columna vertebral suele ser el sitio más común de metástasis ósea. Pero los huesos largos, incluidos los fémures y los húmeros, también son muy frecuentes y pueden asociarse a una morbilidad y mortalidad significativas. Así que de nuevo, veamos algunas de estas fotomicrografías para repasar algunos de los mismos conceptos que hemos revisado en nuestro manual. Como he mencionado antes, las lesiones de la enfermedad metastásica pueden ser de naturaleza blástica o lítica. Generalmente, las lesiones más comunes son puramente blásticas o cáncer de próstata, aunque algunos tumores malignos SHEI también pueden presentar metastásicos blásticos de pulmón. A veces puede presentarse con desorden blastocítico mixto. Las metástasis líticas se ven generalmente con cáncer de pulmón, cáncer de tiroides, melanoma, mieloma múltiple y carcinoma de células renales. Y como he mencionado, las lesiones blastocíticas mixtas verse con el cáncer de pulmón y de mama. He aquí algunos ejemplos. Pueden ver en la parte superior izquierda de la diapositiva, hay un blastoclesión focal visto en la región intertraqueal del fémur derecho. Y este paciente, como se puede ver en la patología macroscópica, claramente hay abundante formación ósea en y alrededor del área de interés. Altamente sugestivo de un tumor productor de hueso, en este caso, cáncer de próstata metastásico. En la parte inferior izquierda de la diapositiva, se puede ver una lesión lítica focal observada en una tomografía computarizada con interrupción cortical y un componente de tejido blando oxidativo adicional. Y ahí está la patología de crecimiento de esa misma lesión. De nuevo, el hueso trabecular normal es casi un margen claro y definido entre el tejido lesional y el hueso, con pérdida de la corteza y un gran componente de tejido blando que ha sustituido por completo a los elementos de la médula en este lado del hueso. Así que, dada la masa que estábamos viendo en el examen físico y la presencia de una lesión permeable, procedimos a la obtención de imágenes avanzadas solo para tener una mejor idea, ya que este era un nuevo diagnóstico y el paciente no había recibido formalmente un diagnóstico todavía. Así que tenemos una resonancia magnética, y estas son axiales. Disculpe, estas son coronal y sagital T, una ponderada imágenes. Usted puede ver otra vez que hay el reemplazo significativo de barril sobre la porción central de la tibia de diáspora, con la pérdida de la corteza medial y un componente grande de tejido suave que se ha desarrollado. El tejido lesional real parece ser isointenso, tal vez ligeramente hipointenso en comparación con el músculo esquelético, y parece estar bien definido. Quiero decir, es ciertamente infiltrante, pero se puede ver que hay claramente una frontera clara entre la lesión y los elementos normales de la médula. Y esto es mejor acentuado también en las vistas sagitales, donde sea. De nuevo, la corteza posterior parece estar algo perdida por este proceso destructivo y agresivo. Así que basándonos tanto en las radiografías, la historia, así como en la resonancia magnética, ¿qué pensamos? ¿Es maligno o benigno? Y creo que todos ustedes están pensando que esto es maligno, y si es así, tienen toda la razón. Esto tiene algunas características distintivas y características altamente agresivas, incluyendo destrucción cortical, crecimiento relativamente rápido, componente de tejido blando, extra-oxy, todo lo cual es sugestivo de un proceso agresivo subyacente. Así que tienes toda la razón en que esto es probablemente de naturaleza maligna. Y como hemos discutido antes, el diagnóstico de una nueva lesión ósea realmente implica una minuciosa historia, y el examen físico con radiografía simple de todo el compartimiento, que obtuvimos películas de la tibia y el peroné en el lado izquierdo, tanto AP y lateral, en la columna vertebral. Si usted ve una lesión como esta, recuerde que usted necesita para asegurarse de que toda la columna vertebral es adecuadamente imágenes.
Por lo general, una lesión, por ejemplo en la columna cervical o torácica o lumbar, a menudo requiere imágenes de toda la columna vertebral, para asegurarse de que esto no es un proceso de varios niveles. Así que, las imágenes transversales avanzadas pueden ser útiles, como en este caso, dependiendo de la apariencia de las lesiones en las radiografías y la sospecha de extensión de los tejidos blandos. A veces es muy útil obtener imágenes avanzadas, como una resonancia magnética, sobre todo para asegurarse de que no hay afectación multifocal en el propio hueso. Y en una situación en la que se está considerando una neoplasia ósea primaria en el diferencial, es importante para ayudar a establecer qué y ayudar a planificar la biopsia. En la enfermedad metastásica, también se pueden obtener pruebas de laboratorio. Hay un cierto grado de controversia sobre la utilidad de estos laboratorios, pero sin duda la respuesta del libro de texto es un conjunto de laboratorios que vamos a ir a través de una sección en un segundo aquí. Y por último, la confirmación histopatológica definitiva. Así que vamos a ver algunos de los laboratorios que obtenemos. Este es un famoso artículo publicado por el Dr. Rugraf y el Dr. Simon en Chicago. Esto fue publicado en Shora Beshoas. Y esto esencialmente miró qué laboratorios específicos pueden ser muy útiles en la determinación del diagnóstico en un paciente con sospecha de malignidad en la edad adulta. Y así, los laboratorios más comunes que obtenemos son CBC con diferencial, un panel metabólico completo, que esencialmente incluye un panel estándar de química y electrolitos con pruebas adicionales de función hepática. También comprobamos el nivel de LH. Comprobamos el nivel de fosfatasa alcalina específica del hueso. Comprobamos la BSG y la PCR, que son marcadores inflamatorios e inespecíficos, pero pueden ayudar, ya sabes, a distinguir entre un proceso como por ejemplo la osteomielitis y potencialmente una neoplasia maligna. También comprobamos la electroforesis de proteínas séricas con inmunofijación, la electroforesis de proteínas en orina, así como las inmunoglobulinas cuantitativas y un ensayo de cadenas ligeras libres en suero. Y lo que estas buscan son esencialmente paraproteínas que vemos en discreciones de células plasmáticas, como el mieloma múltiple. Y voy a destacar un caso en el que la cadena ligera libre en suero realmente ayudó a hacer el diagnóstico. Antes de la biopsia, también comprobamos la TSH con T4 reflejo, que solo significa que la TSH está elevada. Comprobamos también el nivel de T4, así como el nivel de THC en el varón. Así que en combinación con la radiografía y la imagen transversal, por lo general, una tomografía computarizada del tórax, Abimetalbus, estos laboratorios ayudaron a lograr un diagnóstico de, en más del 85% de los casos, como se presenta en esta serie. Así que, como prometí, hagamos un rápido inciso para ver algunos de los temas sobre cadenas ligeras. Así pues, recordemos que las inmunoglobulinas intactas tienen básicamente un componente de cadena pesada y otro de cadena ligera, y el 80% de los casos de mieloma se presentan realmente con inmunoglobulinas intactas. Sin embargo, hay casos de mieloma múltiple que pueden presentarse con enfermedad prominente de cadena ligera libre. Las cadenas ligeras libres se conocen realmente como las proteínas del banco Jones, y esto ocurre en el 20% de todos los casos de mieloma, en los que solo producen cadenas ligeras. Y esto se asocia a menudo con insuficiencia renal, que es una parte de los criterios de Cangrejo que utilizamos para diagnosticar el mieloma múltiple. Y así, en pacientes que realmente tienen insuficiencia renal. Así que la creatinina, más de 2 miligramos por decilitro, y realmente ninguna otra explicación clara. Usted quiere asegurarse de que usted evalúa el ensayo de cadena ligera libre para asegurarse de que no tienen proteínas Benz-Jones, porque pueden no tener un pico M en un SPEP o UPEP estándar. Y esto puede ayudar a hacer el diagnóstico de un mieloma múltiple. Así que recuerden que las cadenas vitales libres en suero suelen estar presentes fisiológicamente, pero la proporción ha cambiado rápidamente y se ha expandido masivamente en pacientes con un mieloma de cadenas ligeras. Y la mayoría de los pacientes con mieloma múltiple tendrán alguna cantidad de cadenas ligeras libres punteadas. Así que echemos un vistazo rápido de nuevo a la célula plasmática o a la expansión clonal del flujo plasmático que vemos en el mieloma múltiple. De nuevo recordemos que las inmunoglobulinas tienen cadenas ligeras y cadenas pesadas. Y normalmente las cadenas ligeras están unidas a las cadenas pesadas. Y este es el pícome que se ve. Es este aumento prototípico en la expansión de colon de un solo tipo de inmunoglobulina en una cadena ligera, mieloma pesado. Sin embargo, también hay una producción o sobreproducción significativa del componente de cadena ligera, que entonces forma estas estas paraproteínas, conocidas como proteínas Ben-Jones, y eso es lo que estamos detectando en el ensayo del suero. El ensayo de cadenas ligeras libres en suero puede ser normal en un cierto número de pacientes con mieloma múltiple, y un SPEP con inmunofijación. Con un ensayo de cadenas ligeras libres en suero, aumenta realmente la sensibilidad del diagnóstico de mieloma múltiple en más del 99% en comparación con un ensayo de SPEP con inmunofijación. Con inmunofijación sola. Así que si usted tiene la capacidad y la facilidad de añadir un ensayo de cadenas ligeras libres, yo lo recomiendo, especialmente en pacientes mayores de 40 años, que son altamente sospechosos de tener un tumor óseo ligamentoso subyacente, del cual una discrasia de células plasmáticas como el mieloma múltiple permanece en el diferencial.
Así que aquí hay un muy buen ejemplo de un caso que realmente muestra la importancia del ensayo de cadenas ligeras libres en suero. Así que este era un caballero de 54 años, que se presentó con dolor en el hombro izquierdo, y luego tuvo dolor en la pierna izquierda, y dolor en la cadera izquierda también. Y si nos fijamos en la inmunoglobulina cuantitativa, se puede ver que el resultado global de beta-2 microglobulina estaba dentro del rango normal. La inmunoglobulina G, A y M estaban esencialmente dentro del rango normal, o ligeramente más bajo. Y el FPAP realmente mostró un patrón normal, con una leve disminución difusa en la gamma globulina, por lo que no hay pico característico de M, y por lo tanto no diagnóstico, para el mieloma múltiple. Si observamos los resultados de SPEP en el contexto de un ensayo de cadenas ligeras libres, esto es lo que vemos, una distribución normal de inmunoglobulinas. Pero si observamos el nivel de cadenas ligeras lambda libres, era de 7,3, y el nivel de cadenas ligeras kappa libres era extraordinariamente alto, 1360, es decir, casi 10 veces el límite superior de la normalidad, lo que deja una proporción de cadenas ligeras kappa lambda libres de 186, que es notablemente elevada y altamente subjetiva de un mieloma de cadenas ligeras. Y este paciente, ya sabes, se sometió a las pruebas de imagen adecuadas, y puedes ver que tenía lesiones líticas multifocales que afectaban a diferentes partes de la pelvis, y en última instancia se le diagnosticó mieloma múltiple. Aquí de nuevo, este fue un paciente que esencialmente fue remitido a ver a un cirujano ortopédico, de nuevo con dolor en el hombro izquierdo, pero luego fue remitido a CB porque realmente no tenían un diagnóstico claro. De nuevo, el patrón normal de SVAP, con un leve aumento difuso de la gamma globulina Ig, fue de nuevo ligeramente, ya sabes, ligeramente inferior que el rango normal para ese laboratorio de referencia. Y las IgA y IgM también estaban ligeramente por debajo del rango normal de referencia. No había orina Banco-Jones proteína que se observó, y UPEP también fue patrón normal. Y entonces obtuvimos laboratorios adicionales, incluyendo ensayo de gen de luz libre. Y usted puede ver que los niveles de líquen kappa libre estaban marcadamente elevados a 364, que estaba significativamente por encima del límite superior de la normalidad. Y si usted mira la tomografía computarizada, usted puede ver que había una lesión vista en el hombro izquierdo, que implica el acromión, que no necesariamente se recoge fácilmente en las radiografías. Así que de nuevo, mi conclusión es que si se sospecha un mieloma, es decir, cualquier paciente de más de 40 años con una lesión de apariencia lítica, no solo se debe solicitar el SPEP como parte de los análisis estándar para evaluar la presencia de mieloma, sino que también se debe realizar un análisis de cadenas ligeras libres en suero, ya que hasta el 20% de los mielomas pueden ser mielomas de cadenas ligeras únicamente, en cuyo caso no se verá el pico M característico en el SPEP. Así que, una vez que has ayudado a crear un diagnóstico diferencial basado en laboratorios, basado en imágenes, en última instancia, usted necesita para hacer un diagnóstico definitivo, y que realmente solo puede ocurrir con la evaluación histopatológica. Y así ya sabes como nuestro paciente tenía probablemente un tumor maligno subyacente. Así que procedimos a obtener una biopsia guiada por imagen de la masa de tejido blando, para ayudar a determinar el diagnóstico definitivo. Y aquí hay un documento que fue publicado por el Dr. Mankin. Este es uno de los trabajos seminales en oncología ortopédica que analizó las alteraciones en el curso del tratamiento para los pacientes que tenían biopsias que se obtuvieron en una institución de referencia frente a la institución de tratamiento. Se trata de un artículo al que a menudo hacemos referencia en nuestras enseñanzas a residentes y otros cirujanos ortopédicos, porque cuando se sospecha de un tumor óseo maligno, a menos que se planifique la biopsia adecuadamente, puede tener un impacto directo en la calidad del tratamiento. Resultados tanto funcionales como oncológicos para ese paciente, especialmente si tiene un sarcoma. Y por eso me gustaría destacar aquí, en esta serie de Dr. Mankins, hay una diferencia específica en la alteración en el tratamiento de radiación o quimioterapia en las biopsias obtenidas en una institución de referencia frente a una institución de tratamiento. Y pueden ver aquí abajo, pueden ver que esos números eran todos estadísticamente significativos, lo que significa que había un impacto directo conferido por una biopsia colocada inapropiadamente. Idealmente, cuando se hacen biopsias, hay que asegurarse de que el tracto está en línea con la resección quirúrgica definitiva. Y si no se planea hacer la resección quirúrgica, entonces a menudo es mejor permitir que el cirujano tratante ayude a coordinar y obtener la biopsia, porque puede haber un impacto definitivo en los resultados oncológicos y funcionales, especialmente con un tracto de biopsia mal colocado. Por lo tanto, si sospecha un sarcoma y tiene acceso a un cirujano especializado en sarcomas o a un centro de tratamiento con experiencia en el tratamiento de sarcomas, envíe allí al paciente para que se le realice la biopsia, ya que en última instancia eso le ayudará a garantizar unos resultados oncológicos y funcionales adecuados. Dicho esto, quiero hablar rápidamente de la obtención de tejido para el diagnóstico en una biopsia, porque muchos de ustedes ejercen en entornos con recursos limitados, en los que puede que no tengan acceso a un cirujano ortopédico.
tecnólogo que puede ser capaz de coordinar y hacer todo esto para usted. Así que creo que es importante repasar algunos de los principios de la obtención de una biopsia. En términos generales, la mayoría de las biopsias que realizamos hoy en día son biopsias Cornell, y normalmente las hacemos bajo algún tipo de guía por imagen, ya sea rayos X, TAC o ultrasonidos. Si tiene acceso a estas modalidades de imagen en su institución, utilizarlas para planificar y completar su biopsia con una aguja gruesa es a menudo la mejor opción. Es el mejor enfoque porque minimiza la contaminación y puede ayudar a preservar las opciones de salvamento de extremidades para el tratamiento. Sin embargo, si no puede hacer eso y necesita seguir el camino de una biopsia incisional tradicional, entonces asegúrese de planificar ese tracto de biopsia a lo largo de la línea de incisión quirúrgica. Debe asegurarse de utilizar incisiones longitudinales, porque son extensibles, y en el futuro pueden utilizarse de nuevo para la resección definitiva del tumor. Definitivamente, quieres evitar la contaminación de los haces neurovasculares. Y lo que eso significa es, ya sabes, a diferencia de su enseñanza ortopédica tradicional, usted no quiere ir a través de planos internervos. Realmente no quieres identificar y aislar esas estructuras neurovasculares críticas y potencialmente contaminarlas con tumor en tu proceso de adquisición de tejido. Así que hay que tener mucho cuidado. Tienes que ser muy consciente de ello. Y eso es un poco contradictorio, especialmente para muchos cirujanos ortopédicos, a los que siempre se les enseña a respetar las estructuras neurovasculares y evitarlas en la medida de lo posible. Usted sabe, definitivamente no quieren ir a través de tipo de enfoques plano de seguridad, si se quiere, para la adquisición de su tejido. Usted quiere planificar su biopsia, la pista, a través de un solo compartimiento muscular. Esto de nuevo vuelve a mi punto anterior. Contaminar solo un compartimiento, para que en el momento de la resección se puede resecar ¿qué? Compartimento también. Definitivamente. Usted también quiere minimizar levantar frascos de piel y frascos subcutáneos, porque esencialmente crea espacio potencial adicional. Y si el tumor es altamente vascular y sangra, usted podría ver las células tumorales en esta área, y que puede tipo de ampliar la zona de afectación y la necesidad de resección adicional. Usted realmente quiere mantener una hemostasia meticulosa y utilizar adyuvantes si es necesario. Bobby electrocauterización. Diversos selladores de gasa de tinción de fibrina, si los tiene. Realmente minimizar el sangrado tanto como sea posible, porque el sangrado es el presagio de todos los males en oncología ortopédica, ya que esto puede conducir a una mayor contaminación. Si va a utilizar un drenaje, que por lo general no necesariamente tiene que hacerlo, pero si va a utilizar un drenaje para su biopsia incisional, planifique la salida del drenaje en línea con su incisión y justo distal a la misma. Así como el tracto de drenaje, también puede ser extirpado en el momento de la cirugía definitiva. Y de nuevo, se minimiza la zona de contaminación. Se trata de un artículo que analiza la biopsia incisional frente a la biopsia con aguja gruesa frente a los aspiradores de aguja fina. Históricamente, las biopsias incisionales han sido el patrón oro, pero este artículo del grupo Malawar en Washington, D.C. ha demostrado esencialmente que la biopsia percutánea con aguja es segura y básicamente la modalidad recomendada en el diagnóstico de masas musculoesqueléticas. La razón principal es que la zona de contaminación se minimiza drásticamente. Ya sabes, estás hablando de un cordidal de calibre 14, por lo general muy pequeño, y ya sabes, puedes colocar ese tracto de biopsia en línea con tu incisión quirúrgica, y si obtienes múltiples núcleos, realmente puedes lograr suficiente tejido para la caracterización histopatológica definitiva. Así que cada vez más aquí, al menos en los Estados Unidos, hemos migrado hacia el uso de biopsias con aguja gruesa. Si está a su disposición, si tiene acceso a una aguja de biopsia con aguja gruesa, entonces este sería mi enfoque recomendado. Especialmente si tiene ecografía o fluoroscopia o rayos X, incluso disponible para ayudar a posicionar y guiar la colocación de la aguja. Esto realmente ayuda a minimizar la contaminación, y los rendimientos de diagnóstico son excelentes. Se trata de un artículo publicado por nuestro grupo sobre estrategias de diagnóstico complementarias, mejora del rendimiento diagnóstico y biopsias guiadas por imagen de neoplasias musculoesqueléticas. Esto es esencialmente una mirada a la mejora del rendimiento de estas biopsias cornetal. Adiós. Realizar una citología o una evaluación del tejido fresco congelado. No para ayudar a determinar un diagnóstico, sino para determinar si hay tejido suficiente y adecuado para el diagnóstico o no. En el momento de la obtención de la biopsia. Como he aludido antes, en los Estados Unidos, tendemos a que muchas de estas biopsias las realice radiología intervencionista para mejorar el flujo general de beneficios a través de la adquisición de tejido y asegurar que tenemos un resultado diagnóstico. Este estudio demostró esencialmente que realizar pruebas en el punto de atención, ya sea con citología de preparación al tacto o con muestras frescas congeladas en el momento de la adquisición, era muy rentable para ayudar a obtener tejido con valor diagnóstico y minimizar las biopsias no diagnósticas. Es otro artículo publicado por el Royal College of Surgeons del Reino Unido
en el que se analiza el uso del fresado intramural en el diagnóstico de cáncer metastásico, enfermedad de los huesos largos. Históricamente, esta era una forma en que muchos cirujanos ortopédicos, especialmente cirujanos ortopédicos generales, adquirían tejido cuando estabilizaban fracturas patológicas, enfermedad metastásica secundaria, o incluso fracturas patológicas inminentes de fijación profiláctica. Y el verdadero problema es que los escariados no son realmente fuentes adecuadas de tejido. Y así, más del 45% de los escariados enviados en este estudio tenían una tasa de falsos negativos, y hasta el 35% de las muestras que se adquirieron eran inadecuadas para el análisis histopatológico. Y la razón de esto es porque hay un artefacto de aplastamiento significativo del proceso de fresado mecánico. Mucha de la necrosis térmica que se produce con el fresado, especialmente en el componente íftico de la diapsis, puede conducir a la ablación térmica, si se quiere, del tumor, y eso puede reducir significativamente el tejido viable disponible para el diagnóstico. Así que si usted va a ir por el camino de la obtención de Bramings, yo diría que por favor no. En lugar de hacer esto es esencialmente lo que se llama una biopsia de copa hipofisaria, pero usted utiliza un rondío hipofisario, crea un pequeño acceso, ya sea a través de una ventana cortical o a través de la ventana que está utilizando para su dispositivo de estabilización de la lesión cefalome, y esencialmente agarra fragmentos de tejido de la lesión. Debido a que esto ayuda a preservar la arquitectura del tejido, disminuye los artefactos de aplastamiento y sin duda ayuda a disminuir la necrosis del tumor que se obtiene, por lo que realmente puede ayudar a utilizar que para el adecuado diagnóstico, incluido el diagnóstico molecular. Creo que otro punto a destacar aquí es que si usted tiene la capacidad, siempre envíe 2 muestras separadas y marque una para descalcificación y la otra para no descalcificación. El motivo es que normalmente las muestras óseas se colocan en ácido sulfúrico o ácido clorhídrico para ayudar a eliminar el calcio en la medida de lo posible, de modo que las muestras puedan cortarse mejor en la preparación de los portaobjetos histológicos. Pero el proceso de descalcificación destruye significativamente cualquier información genética contenida en el tumor y la información nuclear. Así que, aunque es buena para la interpretación morfológica, si se quiere hacer cualquier diagnóstico molecular adicional, se convierte en una muestra muy pobre para ello. Así que en la era moderna de la medicina de precisión, especialmente para la enfermedad metastásica, es muy importante que intente enviar al menos 2 muestras separadas, una con más hueso y otra con más células, y marcar el que tiene tejido blando como no descalcificar, fin de la cita, para que el patólogo sepa que no debe ponerlo en ácido sulfúrico o ácido clorhídrico, y ayudar a preservar la información genética. Bien, dicho todo esto es lo que finalmente hicimos para nuestra paciente. Dada la masa de tejido blando, optamos por seguir adelante con una biopsia percutánea de la córnea con guía ecográfica. Y si se puede ver que los fragmentos de tejido se fijaron para la caracterización histopatológica. En el lado derecho de la diapositiva se puede ver un ejemplo de la vista de bajo poder, que sobre la base de que se puede ver que hay muchas aspen o estructuras y tipo de glándula como componentes. Esto es muy característico del carcinoma metastásico, así que el estudio estándar del carcinoma metastásico incluye múltiples tinciones inmunohistoquímicas. Todas estas tinciones son básicamente tinciones de citoqueratina y ayudan a distinguir entre diferentes tipos de carcinomas. Así que este paciente tenía PTF1 positividad con un patrón nuclear, que es muy específico para el adenocarcinoma de pulmón, pero también se puede ver con la tiroides y los tumores neuroendocrinos. El CDX2 suele observarse en cánceres colorectales, y el CKC7 y el CK20 son citoqueratinas, con positividad para el CKC7 y negatividad para el CK20, en los adenocarcinomas de Asner de pulmón y en algunos carcinomas de mama. Así que, en última instancia, basándonos en el patrón de tinción inmunohistoquímica, así como en la estructura morfológica observada en la biopsia, el diagnóstico patológico final fue un adenocarcinoma de pulmón. Dicho esto, ¿qué sabemos ahora? Y solo quiero señalarles este dogma, por así decirlo, para la preparación y el tratamiento de los tumores malignos en general. Obviamente, se trata de una viñeta muy genérica y pretende describir una especie de visión de 10 pies a 0 del cáncer en general. Pero como sabemos, el cáncer es ahora muy específico y hay muchos matices en mucho de esto, especialmente basado en la histología del tumor subyacente. Sin embargo, creo que todos deberían recordar que los pasos y la secuencia del proceso implican primero establecer un diagnóstico, luego la estadificación y después el tratamiento. Y hay que hacerlo en ese orden. No se puede pasar del diagnóstico al tratamiento sin estadificar. Y desde luego no se puede estadificar antes de diagnosticar. Y creo que es importante, para ayudar a minimizar las complicaciones, seguir realmente este patrón y asegurarse de hacerlo de forma escalonada para garantizar que sus pacientes tengan el mejor y más optimizado resultado.
Entonces, en términos de estadificación, ahora que hemos establecido un diagnóstico, ¿qué hicimos para la estadificación? Así que recuerden que el propósito de los estudios de estadificación es ayudar a establecer la extensión local y sistémica de la enfermedad. En muchos cánceres, esto tiene un impacto directo en el tratamiento. Y las neoplasias malignas localizadas a menudo se tratan de manera muy diferente, o al menos en un orden diferente de modalidades que nuestras neoplasias malignas ampliamente metastásicas. Así que, el estadio de la enfermedad, es decir, si está localizada, si es una metástasis regional o una metástasis a distancia, también tiene un impacto directo en la supervivencia esperada y en los resultados oncológicos. Por lo general, para la estadificación local, lo que buscamos es la estadificación dentro del propio hueso. Y normalmente utilizamos una resonancia magnética con y sin contraste de todo el compartimento afectado. Y lo que eso significa es, para una lesión femoral, usted realmente quiere obtener una resonancia magnética completa del muslo. Para una lesión tibial, usted quiere buscar una resonancia magnética de la parte inferior de la pierna. La razón por la que hacemos esto, especialmente para los tumores óseos malignos primarios, es para evaluar la omisión del pentatus, porque eso puede tener un impacto directo en la longitud de la resección y el tamaño de la lesión, su reconstrucción, y así, ya sabes, para casos en los que tienes carcinoma metastásico, no importa tanto, a menos que estés usando los estudios de imagen avanzada para ayudar a dirigir el tratamiento de una manera u otra. Para la estadificación sistémica, normalmente las opciones son amplias, pero para la mayoría de las neoplasias malignas óseas secundarias, o bien se realiza un TAC de tórax, abdomen y pelvis, o bien se realiza un TAC PET. Y el TAC PET puede obtenerse como un TAC de cuerpo entero, que va desde la base del cráneo hasta los dedos de los pies, o como un TAC más estándar, que va desde la base del cráneo hasta los dedos de los pies, desde la base del cráneo hasta la mitad del muslo. En términos generales, para la mayoría de estas neoplasias metastásicas, intento realizar la PET, al menos hasta la rodilla, para obtener imágenes adecuadas del fémur, que es uno de los huesos largos más afectados por la enfermedad metastásica. El agente que se utiliza para la gammagrafía varía en función de la histología, por lo que 18-FDG es el agente más común que utilizamos. Pero también se utiliza PESING y dotato de galón 68, este último, en el caso de neoplasias neuroendocrinas. Como ya he mencionado, para las neoplasias óseas primarias, la estadificación también implica la estadificación esquelética. Y eso suele hacerse mediante una gammagrafía ósea con tecnesio 99M para un proceso fibroso poliastótico. Pero las nuevas técnicas de gammagrafía también se utilizan cada vez más, como la tomografía por emisión de positrones, dependiendo del tipo de histología a la que nos enfrentemos. Para las neoplasias malignas primarias de la médula ósea, como el linfoma y la distrasia de células plasmáticas, todavía se necesita una tomografía computarizada de cuerpo entero, o una tomografía computarizada por emisión de positrones de cuerpo entero, para la estadificación. Porque muchas de estas lesiones se presentan con lesiones sacrales, es decir, más allá de los codos, distales a los codos o distales a las rodillas. Y eso es importante en términos de caracterización global y estadificación para esas condiciones específicas. ¿Qué le ocurrió a nuestra paciente? Como tenía un adenocarcinoma metastásico de pulmón, que tiene predisposición a la sacrometástasis, se sometió a una tomografía por emisión de positrones de cuerpo entero. Y de nuevo, como he mencionado, las PET de cuerpo entero son importantes para los pacientes con cáncer de pulmón, cáncer de células renales, melanoma, así como para los tumores malignos primarios de la médula ósea, como el linfoma y el mieloma múltiple. De nuevo, porque hay una predilección inherente a que estas lesiones también se produzcan más allá o distal a la rodilla y el codo. Los pacientes diagnosticados con la enfermedad en estadio 4, en última instancia, en nuestro caso, debido a que tenía metástasis ósea, y debido a la incomodidad significativa y el dolor que estaba teniendo de esta, en vista de la masa ósea y la posible fractura patológica inminente de la tibia, ya que tanto la cortical media como la posterior estaban muy erosionadas, le propusimos una intervención quirúrgica. ¿Y qué acabamos haciendo? Acabamos tratando el lugar de la metástasis, con el objetivo de tratar su dolor, intentando mantener la integridad del esqueleto tanto como fuera posible, especialmente en pacientes que tienen fracturas patológicas inminentes a través de una lesión lítica. El tratamiento sistémico es lo que está salvando la vida de estas personas. Las fracturas patológicas y el encamamiento asociado a ellas disminuyen su estado funcional, lo que puede limitar su acceso a la terapia sistémica. Por lo tanto, hay que intentar tratar estas lesiones de forma preventiva o profiláctica, en la medida de lo posible, para minimizar el tiempo de inactividad y garantizar que puedan recibir tratamiento sistémico de inmediato. Hay que asegurarse de que cualquier construcción que se utilice para la reconstrucción o el tratamiento sobreviva realmente al paciente. Sobrepase siempre las estimaciones de supervivencia. Y recuerde que la terapia sistémica moderna, incluida la terapia dirigida y la inmunoterapia, ha revolucionado realmente el cuidado de los pacientes con enfermedad metastásica leve. Por lo tanto, estos pacientes viven mucho más tiempo que hace unos años. No se puede dar por sentado que van a sobrevivir 6 o 10 meses, sino que hay que asegurarse de que la construcción dura más que eso y anticiparse a las complicaciones. Así que hay que intentar abordar las complicaciones desde el principio y evitar que se produzcan, porque de nuevo, las complicaciones impiden que los pacientes sigan con el tratamiento sistémico. Y cuanto más tiempo estén con el tratamiento sistémico, peor será su supervivencia en general.
Por último, mi punto aquí en la parte inferior es que la construcción debe permitir el soporte de peso inmediato. Como uno de mis mentores, el Dr. Raskin, solía decir, si no puedes escribir una orden acelerada de carga de peso en el paquete para un paciente con enfermedad metastásica, has cometido una injusticia. Y creo que eso es muy cierto. Usted quiere que se movilicen de inmediato, así que asegúrese de que su construcción les permite esperar allí de inmediato. Así que, dicho esto, aquí están algunas fotografías entre procedimientos del caso que hicimos. Como usted puede ver, esto es una exposición de escarabajo. Hay erosión completa de pérdida de la corteza medial de la tibia. En el extremo inferior aquí, se puede ver que en realidad es el extremo distal del tendón sóleo. Y puedes ver que la corteza posterior también ha sido completamente erosionada. Ese es el nervio safeno que hemos marcado y movilizado para prevenir la formación de neuromas dolorosos. Este es el tumor después de que se resecó de nuevo, un poco gelatinosa, pero todavía mantiene la forma, gran componente de tejido escocés. Y así, como he dicho, queremos escribir para una orden que permite el soporte de peso inmediato. Así que reconstruimos el defecto óseo con cemento PMMA, y luego colocamos la placa larga para eludir el segmento de hueso enfermo y estabilizamos profilácticamente la tibia. Este es el aspecto de la construcción final. Como pueden ver, el cemento está sustituyendo la zona en la que el tumor estaba destruyendo el hueso. Y tenemos fijación, no solo a través del cemento, sino también distal y proximal, para asegurar una estabilidad adecuada en el hueso. Así que este paciente es ahora aproximadamente 2 años después de la cirugía. Ella está deambulando bien. Ella no está usando ningún dispositivo de asistencia. Realmente no tiene dolor en la pierna. Y así, éxito masivo desde un punto de vista funcional. Y afortunadamente, desde un punto de vista del cáncer también, ella está haciendo porque tenía un adenocarcinoma de pulmón EGFR positivo. Y esto ha estado respondiendo bien a la terapia dirigida. Históricamente, incluso hace 5 o 6 años, los pacientes con adenocarcinoma de pulmón metastásico quizá tenían una supervivencia de 6 meses o menos, con enfermedad ampliamente metastásica. Como pueden ver, este paciente lleva ahora 2 años y sigue evolucionando muy bien, gracias a la llegada de los agentes de terapia dirigida. Una vez más, se subraya la importancia de garantizar que la construcción sobreviva al paciente. Así que voy a terminar mi charla aquí. Vamos a resumir rápidamente los principales hallazgos de nuestra presentación. Recuerden que las lesiones óseas se dividen en 2 categorías generales, benignas y malignas. La evaluación de una nueva lesión realmente implica tanto la evaluación clínica y radiográfica. Comience con una historia clínica y un examen físico completo, porque casi nada puede reemplazar eso. Y luego obtener rayos X, porque vista ortogonal, rayos X coapian lateral, más típicamente puede realmente ayudar a determinar muchos factores de la lesión, que puede ayudar a reducir su diagnóstico diferencial. La interpretación radiográfica de las lesiones óseas debe seguir un algoritmo sistemático, muy parecido al que acabamos de comentar. Debe tener en cuenta la edad, la localización de la lesión, el margen, la producción de matriz y la presencia o ausencia de reacción perióstica para ayudar a reducir el diagnóstico diferencial. La mayoría de estas lesiones óseas son benignas, como he mencionado, casi 104 más común que las lesiones malignas. Pero es necesario mantener un alto índice de sospecha, especialmente en situaciones específicas, en las que hay hallazgos de bandera roja que sugieren una lesión maligna. Y lo que es más importante, yo diría que siempre que tengan dudas, si tienen alguna preocupación o pregunta, no duden en ponerse en contacto con el oncólogo ortopédico de su barrio. Voy a dejar mi información de contacto aquí también. Usted es siempre bienvenido a ponerse en contacto conmigo con cualquier pregunta, especialmente si necesita ayuda con workup o tratamiento de cualquiera de estos tumores que puedan ver. Así que aquí está mi información de contacto, tanto correo electrónico, así como mi teléfono celular. Por favor, no duden en ponerse en contacto. Y un agradecimiento especial a mi grupo de oncología MFK en la Clínica Ley. No podemos hacer esto solos. Casi nunca, así que estoy muy agradecido a mis socios en cirugía plástica, cirugía vascular y cirugía microvascular, así que ayudan a coordinar la atención y ayudar a cuidar de muchos de estos pacientes, así como mis colegas en oncología, radioterápica y oncología médica. He aquí algunas referencias. Les invito a que las consulten a su ritmo y les enviaremos algunas de ellas junto con el enlace al seminario web. Muchas gracias una vez más y espero que todos ustedes tengan un maravilloso día por delante y que realmente hayan aprendido algo de esta charla de hoy. De nuevo, si tienen alguna pregunta, no duden en ponerse en contacto conmigo. Muchas gracias a todos.